Voy a usar una psicología inversa en esta mañana, como dicen en la psicología. Voy a hablar de algo contrario para demostrar la esencia de la otra definición. Entonces, en esta mañana voy a hablar de la necedad de Salomón, no la sabiduría. He escuchado miles de prédicas que hablan de la sabiduría de Salomón, la sabiduría divina, las interpretaciones, pero yo quiero hablar de la necedad de Salomón. Es un poquito fuerte, pero voy a esgrimir las escrituras y voy a lanzar este mensaje. Es muy importante comprender que cuando uno va a enfrentar algo, hay dos cosas que yo necesito para obtener algo. Necesito la fe para obtener, y dos, necesito la sabiduría para mantener. Usted oró para casarse con una persona y usted se casó, obtuvo por la fe y dijo: voy a formar un hogar. Pero luego descubrió que en su matrimonio necesita sabiduría para mantener. Usted ya lo tiene, pero ahora ya necesito la sabiduría. Puedo tener la fe para obtener un buen vehículo. Tengo que tener la fe, la sabiduría de saber manejarme en ese vehículo. Por eso la Escritura dice en muchas partes, como por ejemplo, la mujer sabia, que no dice obtiene una casa, dice edifica la casa. Pero para que no vea que es solamente, porque la Biblia es asexual en un sentido de la palabra, hombre sabio se maneja sabiamente con su esposa o con su mujer, se maneja sabiamente. Entonces yo necesito esa sabiduría para manejarme. Y la sabiduría no solamente es saber de las cosas, porque saber de las cosas es información, pero sabiduría es acción. Entonces yo le puedo tener, en un sentido de la palabra, a Albert Einstein a este lado con la teoría de la relatividad, pero al mismo tiempo tengo un campesino con una Biblia que va al cielo. Él es científico, pero no fue sabio, porque no obtuvo la salvación. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo necesito sabiduría. Y la sabiduría no es solamente para un científico, es para lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, cuando Salomón se acercó a hablar con Dios, Dios le dice, él ya sabía de antemano lo que quería, porque él sabía que no es solo lo que quería, sino lo que necesitaba. Y él le dijo a Dios, cuando apenas le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Él le dijo, dame sabiduría, entendimiento, comprensión. Y es la capacidad de hacer las cosas correctas, en el tiempo correcto y de la forma correcta. Eso es sabiduría. Pero si Salomón hubiese tenido un hijo enfermo que estaba a punto de morir, y Dios se hubiese presentado en ese momento, ¿qué hubiese pedido Salomón? Que se sane su hijo. Entonces la sabiduría también tiene un tiempo de lo que tú pides y después para mantenerlo. Entonces en este tiempo no solamente uno tiene que querer la sabiduría, sino que es una necesidad primordial de tener sabiduría para poder gobernarnos en este mundo y estar frente a todos los ataques mediáticos o todos los ataques del enemigo, y que nuestra familia esté cubierta. Ya no es una opción de decir, bueno, está bien, si yo quiero lo tengo y si no lo quiero, pues no lo tengo. No, necesito sabiduría y quiero. Necesito significa que reconozco mi necesidad. Quiero significa que es un deseo de obtener. Y esos dos, al conjugar los dos, va a permitir que yo empiece a buscar la sabiduría. Entonces, en Deuteronomio, porque voy a darle la base legal a lo que voy a decir con respecto a la necedad de Salomón. La escritura fue hecha en el tiempo, según dice que el Pentateuco, según eruditos y conocidos, dicen, nadie puede demostrar, pero casi todos coinciden,
que el escritor de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio fue Moisés. Entonces Moisés precedió a Salomón. Significaba que Salomón ya tenía acceso a las leyes de Dios, como su padre tenía un acceso a la lectura de la Torá o las leyes de Dios, las 613 leyes, por así decir, un ejemplo, ya estaba establecido. Y estamos hablando en tiempo de Moisés, cuando Dios le dijo en Deuteronomio 12, 5 al 8 y 13 y 14. Y Dios dice así: sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Me detengo aquí un poquitito porque es importante acentuar esto. Dios le está diciendo, todavía no existía el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Israel geográfico, pero Dios ya le dijo de antemano: yo voy a elegir un lugar donde allí quiero que se hagan todos los sacrificios, todos los holocaustos, y en ese lugar ustedes van a tener que salir de sus pueblos e ir a ese lugar céntrico y adorarme allí y presentar allí todos los diezmos, ofrendas o todo lo que tienen que traer. Y dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. O sea, Dios dice: mira, tómalo, déjalo. Si lo haces, acorde a mi palabra. Si no lo haces así, no te sirve. Tienes que estar en el lugar correcto, la ciudad correcta, la tribu correcta, la adoración correcta y la actitud correcta. En una parte de Malaquías dice: yo soy Dios grande. Ustedes que piensan que voy a recibir su perna quebrada, que voy a recibir sus cosas con malas ganas, tomar aquí, le tirás ahí el sobre al Señor. Dios no puede ser manipulado así. Entonces Dios dice: no es como a vos te parece, sino de acuerdo a lo que mi palabra dice que lo tienes que hacer. Una persona sabia se dirige estrictamente por lo que la Escritura dice. Y quiero gloriarme en esto. Esta es una iglesia que nosotros nos caracterizamos por vivir por la palabra. No hacemos mucho bombo y platillo por la iglesia Caris Ágape. Hacemos bombo y platillo de decir: queremos vivir conforme a la palabra. Y lo que no está en la Escritura no lo queremos hacer. Queremos hacer lo que la Biblia dice y como lo dice. Cómo tienen que ser los sacerdotes, cómo tienen que ser los ministros, cómo tiene que ser la gente, cómo tiene que vivir una vida cristiana. Y hay veces por eso usted escucha mensajes que son duros para nosotros, porque mucha gente no se atreve a hablar lo que nosotros hablamos, de hacer las cosas como se tiene que hacer y no lo que a vos te parece. Decía magistralmente en un momento el pastor Fabián, en algunas pequeñas luces que tienen por allí, no, en las grandes luces que tiene allí, decía que el hombre tiene 3 Biblias: la de Dios, la del diablo y la de él. Hoy el mundo se volvió egocéntrico y tiene su Biblia. Mira, vos pensás así, pero yo pienso así. Te voy a decir, equivocado. ¿Sabía usted que la cosmovisión bíblica es la capacidad de ver a través de los ojos de la Escritura lo que Dios ve en la Escritura, lo que Dios ve en el mundo? La presunción estadística real no es algo que es un numerito y vamos a poner este número porque queda bien. Solo el 4% de los cristianos verdaderos en el mundo viven con una cosmovisión bíblica. Todo vive de acuerdo a lo que yo siento. Mira, yo por ejemplo dejé de irme a la iglesia porque ahí yo no siento la presencia de Dios. No sé, le voy a decir algo tajante. Dios está aquí. Si usted no lo siente, es un problema. Ahora, que yo no lo sienta es mi problema, pero Dios está aquí. Porque Él está donde estamos reunidos, 2 o 3 en su nombre, Él está aquí.
Usted va a ser mentiroso si no le siente. Si usted cree que no está, usted es el mentiroso, pero Dios no puede mentir porque Dios dijo que estaría y está. Como visión bíblica. Ahora estoy agotado, estoy afligido, está. Por eso muchas personas sufren, porque no viven con una convicción bíblica. Es que yo me siento solo, me siento sola, nadie está conmigo, nadie me ama. ¿Me está explicando? Y usted es una persona que vive de acuerdo a lo que usted siente, pero Dios te dice, yo te amo, yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, vive por mi palabra, pase lo que pase, vive en lo que yo te estoy diciendo. Porque usted escucha un mensaje de Dios, escucha un mensaje de Satanás, porque aún los satanistas ya tienen su Biblia, pero el problema de hoy en el mundo es que los propios cristianos tienen su propia Biblia acá. Es que yo siento así, yo pienso así. No funciona así. Dios dice, así haréis y no lo que vos pensás hacer. ¿Sabe por qué está escrito esto? Nosotros tenemos una matriz organizacional Caris Ágape. Es una matriz organizacional. Entonces, ¿qué pasa? En esa matriz ya dice cuáles son los requisitos para los músicos, los requisitos para los ujieres, requisitos para los pastores, cuáles son sus funcionalidades, cuáles son sus beneficios. Ya está escrito eso. Nos costó 8 meses trabajarlo. Entonces, cuando viene una persona y quiere entrar al grupo de alabanza, dice, pero allí en mi iglesia se hacía así. No, aquí se hace bíblicamente. Estos son los conceptos. No tenemos que inventar. Entonces ya hay algo establecido. Y Dios dice así, en mi palabra ya establecí como yo quiero. Y así haréis. En este caso, ese lugar se convirtió en Jerusalén. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus. Allí ofrecerás tu holocausto y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo se tiene que hacer? En el lugar que Dios escogió. Ah, no, pero yo siento acá, porque allá yo siento la presencia, porque no, como yo quiero. Salomón tenía una conciencia de eso. En 2 de Crónicas 6, 5, 7 dice que cuando él dedica la palabra usa esta expresión: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, de Dios en Israel, específicamente en Jerusalén. ¿A quién le precedió? A Salomón. Dios dijo, Jerusalén. Ese tema con el Líbano, los árabes, palestinos, israelitas, voy a hacerle claro lo que dice la Biblia. No le voy a dar un concepto político, es un concepto bíblico. Dios mismo dijo, mi pueblo, Jerusalén, será pisoteada y hollada hasta que venga el Redentor, el Silop, el Señor. Siempre va a ser pisoteado. Haga lo que haga, le ponga muro, lo que sea, va a ser humillado y pisoteado hasta que el Señor suene la trompeta y dice, este lugar me pertenece y a partir de ahora nadie más va a tocar este lugar. Jamás será afrentado. O sea, usted no, de balde usted dice, que se arreglen, que esto. Siempre va a haber problemas hasta que venga Cristo. Usted me pregunta por qué no le di a otro para predicar si yo estoy un poquito con problemas bronquiales. Estoy con 3 antibióticos. El doctor me escuchó y Dios mío, no sé si llamo a una ambulancia y te internamos. Me dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo quiero irme al médico, pero yo le prometí a mi esposa que me iba a almorzar. Y es más factible que por causa de que yo viole ese mandamiento de mi esposa, caiga muerto. Y en el otro tengo más esperanza. Déjame nomás ir junto a mi esposa a almorzar con ella. Porque vos no le conocés a mi esposa. Ese es para cambiar un poco el matiz del momento. Ahí ya por las redes sociales ya se nota lo que el pastor tiene problemas matrimoniales.
En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, ahí está el caracú. Caracú es tuétano, la médula del hueso, donde está la mayor cantidad de ADN del hombre, en la médula. Desde allí, este es el texto que dice: mas Salomón amó a Jehová. Diga conmigo, Salomón amó a Jehová, pero no le temió a Jehová. ¿Entiende? Hay personas que usted ama a su esposa, igual le pone los cuernos, porque usted le ama a su esposa, pero no le teme a su esposa. Yo soy fiel por dos motivos: porque le amo y le tengo terror. Porque cuando hay algún problemita, mi esposa me dice: mira, ya sabe dónde están las valijas que se usan para los viajes. En una ocasión yo estaba mal físicamente, me oponía a que yo me vaya al médico. Le dije: no, me voy a curar así, el Señor me va a curar. Y entonces me dijo: ah, ¿en serio? ¿Te querés morir? Bueno, entonces dame dinero, me voy a la peluquería, me voy a poner bien ya por cualquier cosa. Entonces yo, por temor, fui al médico. No, dijo no. Ese es para matizar nomás, porque algunos te creen eso. Como una vez traje así una media para mostrarle al pueblo del Señor, quería hablar de los pecados ocultos. Entonces yo arbitrariamente agarré y me puse una media que corté en la punta del dedo gordo y se veía mi dedo gordo detrás de la media. Y entonces agarré y dije: hermano, así es, ¿cómo usted me está viendo? Con corbata, impecable, bien arregladito, perfumadito. Pero ¿qué pasa? El pecado muchas veces lo tenemos oculto. Y quité mis zapatos y mostré mi dedo gordo al pueblo. Y dije: así es el pecado oculto. Está adentro, usted no lo ve, pero sigue estando allí. El siguiente domingo 3 hermanas me trajeron medias nuevas. Dice: pobrecito, el pastor no tiene medias. Y no entendió el mensaje, lo que quería mostrar. Hermano, lo único que le voy a decir como padre: acá no hay ni un padre que no tenga anatómico y media. No existe, porque ese es el día del padre, el día del cumpleaños, es anatómico y media. Eso es lo que te regalan tu hijo. Hasta tu esposa te regala eso. Ese es infaltable. Eso es nunca le va a faltar a un hombre eso. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente, diga conmigo fuerte, solamente. Diga una vez más: solamente. Sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Voy a comprenderla ahora a Salomón, porque Salomón todavía no tenía la sabiduría de Dios. No se le prendió la lamparita. ¿Dónde se fue a hacer sacrificio? En los lugares altos. Y le voy a decir dónde: en Gabaón, a 7 kilómetros de Jerusalén. Y en la palabra dice: en Jerusalén, Salomón, en Jerusalén se hace todo. Aquí se presenta, aquí se trae el diezmo, aquí se ofrenda, aquí se pacta, aquí se pide, aquí se ora, aquí se clama. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Dice que eran 1000 bueyes en otras versiones. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar equivocado, lugar equivocado, actitud correcta, adoración correcta, ofrenda correcta, lugar equivocado de ofrenda. ¿Me captaron, verdad? Y aquí hay un problema geográfico. Pero Dios dijo: así, no como a vos te parece, Salomón. Entonces él mató un buey, mató 10 bueyes, mató 100 bueyes. Dios no se le manifestaba. Mató 999 bueyes. Dijo: seguramente que ahora tengo que matar uno más. Y entonces Dios escuchó la oración de un buey.
el güey 1001 que estaba formando fila, porque el próximo era él, y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Y a este burrito de Salomón no le puedes dar sabiduría, porque no va a matar a todos, porque no se da cuenta que está en un lugar equivocado. Estoy mirando de otra óptica, y por favor, esto es una aplicación, no una interpretación. No me vaya a decir que hermenéuticamente no lo puedo decir, es un pensamiento. Entonces, cuando usted agarra y comienza a ofrendar, dar en lugares que usted no tiene que dar y hacer, o usted se adueña de su diezmo y dice: es mi diezmo, yo doy acá, yo doy a los pobres, yo doy esto, aquello. No es como a vos te parece, es como Dios le dice que tiene que ser. Se ofrenda en el lugar correcto, en la forma correcta, y usted vive correctamente. Entonces Dios le dice, y él sacrificó 1000. Y entonces, permítame parafrasear más. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueño, porque ni en visión no podía, porque no había tanta legalidad. Y Dios le dice: Salomón, deja de matar pobres bueyes y pedí lo que querés que yo te dé, pero deja de estar en este lugar equivocado. Siempre nosotros predicamos: oh, qué generoso. Escuche bien, cuando usted adora, bendice con una actitud correcta, corazón correcto, en forma correcta y en el lugar correcto, su adoración llega, y solo usted necesita un buey para que Dios se le manifieste. Cuando usted está en un lugar incorrecto, necesita 1000 bueyes, porque está en un lugar incorrecto. Nosotros necesitamos entender que lo que adoramos, lo que bendecimos, alabamos, es conforme a la Escritura. Lo que Dios dice es lo que hacemos, lo que Dios dice es lo que pensamos, lo que Dios dice es lo que vivimos, lo que Dios dice es lo que predicamos. Así vive el cristiano, el Hijo de Dios, y no de acuerdo a su parecer. Y eso le molesta al mundo, porque nosotros somos adoradores de Dios, fanáticos. Claro que sí, somos fanáticos porque no hay otra opción. Me gustaría darte una opción de Buda, de Mahoma, pero hay un solo nombre escrito en los cielos desde la fundación del mundo. Jesucristo es el único Salvador, el Cordero de Dios inmolado. Sin Él usted no puede entrar al reino de los cielos. Eso es tajante y radical. Ahora dígame una vez más conmigo: solamente. Los solamente son los que destruyen matrimonios. Los solamente son los que destruyen tu relación con tus hijos. Los solamente son los que destruyen tus finanzas. Los solamente son los que destruyen tu ministerio. Los solamente son los que destruyen a una persona por dentro, porque es algo pequeño. Pero el mismo sabio que dijo en Cantares capítulo 2 verso 15, Salomón dijo: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, están en flor. Tienes que cazar las zorras pequeñas. Un solamente los que puede destruir tu vida. Los pequeños detalles producen grandes catástrofes. El 25 de julio del 2000, un avión supersónico Concorde aceleraba por la pista del aeropuerto de Charles de Gaulle de París, Francia. Justo cuando ganaba impulso, un fragmento de titanio pequeño, como del tamaño del puño de una persona, un fragmento de titanio, en la pista reventó una llanta, lo que a su vez rompió un tanque de combustible en una de sus alas. Los motores del lado izquierdo se apagaron al llenarse de combustible y se formó una lengua de fuego de 60 metros de longitud. Unos 2 minutos más tarde, el avión se estrelló contra un hotel y como consecuencia murieron todos los que iban a bordo y otras personas en la tierra. Pequeño detalle, grandes catástrofes. Salomón empezó mal, pero vamos a considerarle ahora un ratito a Salomón, porque él no sabía. Fue de la palabra, pero ahora cuando después dice la palabra de Dios: he aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. Le dice Dios: porque te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, vino a Jerusalén. Alabado sea el Señor.
Felicitaciones, Salomón. Empezaste a ser sabio. Porque empezaste, tú amabas a Dios, pero no temías a Dios. Hay gente que está viviendo en pecado acá, no porque no ama a Dios, no aborrece la palabra, no aborrece venir al culto, pero no teme a Dios, no tiene temor de Dios. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando termina su ministerio, Eclesiastés dice otra vez, el temor de Jehová es lo que tenés que tener, porque eso te va a hacer guardar todos los mandamientos. ¿De qué me sirve a mí hacer tanto esfuerzo si al final, al perderme por un detalle, puede haber una gran catástrofe y puede escuchar la voz del Señor diciendo, apártate de mí, hacedor de maldad? Tienes que mantener. Un hombre sabio dice, guarda su salvación con temor y temblor. El sabio no solamente es una persona que sabe hablar y que cuando uno le escucha dice, oh, qué sabiduría de Dios. El sabio es aquel hombre o mujer que aun cuando se está discutiendo se calla. Hay muchas personas tercas, orgullosas y necias en este lugar. Disculpe que, y entre ellos puedo estar yo. No discuta. Aún el necio es tenido por sabio cuando calla. Hay veces tienes que callarte. Los animales te enseñan. Yo he aprendido de las hormigas, he aprendido del conejo, he aprendido del buey que tiene que trabajar y que tiene que consumir después lo que come. Pero también aprendí del mosquito. Porque cuando mi esposa está enojada conmigo, yo me hago el mosquito muerto. Y a él le funciona, yo muerto ahí. Se acaba la discusión. Porque para una pelea tiene que haber dos. O si no, está golpeando en el aire. Por lo menos esa es la forma que yo me manejo. No tengo por qué discutir. No discuto. Normalmente le digo a mi esposa, tenés razón. Pero la vez pasada casi me agarró un paro del corazón porque ella me dijo, tenés razón, me dijo. Oh, Dios mío, acá está pasando algo, dije. Y ya dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María. Es broma. Es broma. Un hombre sabio se maneja por la Escritura. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Para que tú lo leas y después hagas todo lo que vos querés hacer. Es para que hagas la voluntad de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un hombre sabio vive de la palabra y hace la palabra, practica la palabra. Ahora, ¿sabe qué pasó con Salomón? La necesidad de Salomón. Salomón fue un hombre sabio que era Google. Google me da información, pero no me da sabiduría. Porque la sabiduría es algo sobrenatural. Por eso es que al otro día Salomón fue transformado, porque recibió una sabiduría sobrenatural. Inclusive figura uno de los dones del Espíritu, don de sabiduría. Es un don del Espíritu Santo, es una capacidad de Dios. Y dice, y compuso Salomón 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Y sabes que la gente venía, la reina de Saba, venían los emperadores, venían los reyes, y él comenzaba a disertar sobre los árboles, el cedro del Líbano, hasta el hisopo que nace en la pared. ¿Sabe qué? Mira, ¿sabe por qué están las manchas en las paredes y hay un hongo? Y estos hongos en las paredes, esto es porque hay unas bacterias que causan, y todo el mundo dice, se asombraba de la sabiduría de Salomón, el yo, y dejó de hablar de Dios, decir, yo no soy, yo tengo sabiduría, pero porque yo tengo a Dios,
Y usted puede recibir sabiduría si usted le busca al Dios a quien yo sirvo. Y deje de hablar de los árboles, deje de discutir de metafísica, deje de discutir de parapsicología. Busque a Cristo, ame a Cristo y viva conforme a Cristo. Y deje de hablar de los hongos que salen por las paredes y de escribir libros enteros. Pasamos discutiendo. Dejó de hablar de Dios. Necedad de Salomón. Salomón Proverbios 11:14. Donde hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En otras palabras, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Salomón empezó a juntarse con los reyes de Faraón, con los reyes de Egipto, los reyes de Filisteos. Empezó a cambiar su atmósfera. Dejó de hablar, al contrario, pero David era diferente. Cuando Dios estableció el trono y el arca de Jerusalén, ¿sabe qué hizo David? Dice, le juntó y le trajo a los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice, necesito profetas de Dios a mi lado, hombres de Dios que hablen lo que Dios habla, que viven lo que están predicando. No esas personas que están ahí fuera de Cristo. No estoy en desacuerdo, pero muchas veces esas personas son tus mejores amigos, pero un hermano en la iglesia no lo es, pero no te edifica, no te conviene. No es pecado, porque le voy a decir algo muy importante, porque el que anda con sabios, sabio será. Mal que se junta con necio, no solo será necio, sino será quebrantado. Simpático. Esto lo escribió Salomón 600 años antes de Cristo, aproximadamente, creo. No me viene bien ahora la mnemotecnia para memorizar y recordarme, pero se escribió hace 2600 años. Y Salomón ya decía, el que anda con sabios, sabio será. Y entonces de repente aparece y ahora todo el mundo, ahora sí ya creo. Porque la Universidad de Harvard reveló que el 95% del éxito depende de con quién te relacionas. Si pasas tiempo con personas positivas, amables y con determinación, pronto tendrás comportamiento parecido a ellos. Pero si pasas con personas negativas, de bajo rendimiento y con hábitos poco saludables, también serás como ellos. Porque dice la ciencia que el hombre es como un camaleón, que sin darse cuenta, instintivamente, tu color de piel va cambiando de acuerdo a tu atmósfera. Si tú andas con Dios, serás como Cristo. Moisés estaba en la presencia de Dios, su rostro reflejaba el rostro de Dios. Pedro entró en la transfiguración. ¿Por qué? Porque reflejaba el rostro de Dios. Cuando tú andas con sabios, sabio será. Busca personas sabias y serás sabio. Júntate y escucha el consejo de los sabios. Pero es increíble la persona que ahora piensa, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, porque él no entiende. Hay personas, yo le digo, si uno de los dolores más grandes que tengo como consejero es que le digo a una persona, hace así como yo te digo. Sí, pero... y se va y hace lo contrario, y le va peor, pierde su familia, pierde su matrimonio, pierde su casa, pierde sus hijos, porque no sigue el consejo. Por algo Dios me colocó como consejero, y Dios sé lo que tienes que hacer. Pero tú andas conforme a lo que tú piensas, te vuelves terco, orgulloso, necio, soberbio. ¿A mí quién me va a enseñar? ¿Quién me van a decir? Voy a hablar con radicalidad. Ninguna persona que yo he ministrado y que haya seguido mi consejo nunca se fue a golpear mi puerta y decir, no funcionó lo que me dijiste. Porque yo no hablo lo que yo pienso, lo que yo siento. Le digo, esto dice la Escritura, viví así. Importantes jóvenes, ¿quiénes son sus amistades? Es muy importante. Yo siempre tuve yo diría que no es sabiduría, yo tenía astucia. En tiempo de examen, mis mejores amigos eran los bochos y estudiosos. Y yo me juntaba con ellos, vamos a hacer un grupo de estudio, y me juntaba con ellos. Sí, mira, esto se hace así, la ecuación es acá. Y yo quitaba todos 5, pero me juntaba con los sabios. Y cuando no había examen, ahí era necio, porque me juntaba con los otros que eran
los que están en el fondo y le molestaban a los que estaban al frente. Terrible en ese tiempo. No quiero recordar. Salomón hizo alianza con reyes de Egipto. Dejó de vivir la palabra. El Señor decía en la palabra, dice, no aumentarás para ti caballos. ¿Se acuerda que el pastor justo habló de que él tenía 12,000 caballos? Gloria a Dios. Pero Dios decía, yo no sabía que estaba en la palabra. Dice, no vas a juntar caballos. Y sabe que no tuvo Salomón 7 caballos, 100 caballos, 12,000 caballos y 1,400 carros tirados por 2 caballos, que serían 2,800 más. Terrorífico Salomón. Y Dios le dijo, no vaya a tener, le dice. Pero él tuvo. Y le dijo, ni se te ocurra casarte y emparentarte con mujeres que no son del reino de Israel. Pero él no se contentó con una y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. No se contentaba el tipo, estaba lleno de lujuria. Pero Dios ya le castigó, le dijo, va a tener 1,000 suegras. Por eso él dijo, la sabiduría se alejó de mí. ¿Y por qué? Porque en Primera de Reyes justamente el mandamiento decía, porque ellos te van a quitar y te van a quitar de tu adoración y vas a terminar sirviendo a sus dioses. Normalmente la persona que anda detrás de una persona, y no estoy hablando de cristiano, evangélico, lo que sea, normalmente no se convierte. La persona es la que se convierte a la persona que vive mal. Y no estoy hablando mal porque Dios tiene, cada uno tiene su forma de tocar su corazón. Solo consulta a Dios y haga las cosas conforme a la palabra. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Sin embargo, Salomón buscaba miles de cosas y no le daba satisfacción. Se volvió necio. Por eso en Eclesiastés 7:23 dice, la sabiduría se alejó de mí porque perdí el temor al Señor. Yo voy a ser como yo soy inteligente y sabio, voy a ser como yo creo que es. Una de las cosas que a mí me ha tocado ya años atrás, de repente me llamaban personas de mucho poder económico, con familias, hogares. Yo decía, ¿qué le voy a hablar de ellos? Y el Señor me dice, ellos tienen más peligro de pecar que vos. Porque no solamente pueden pecar, tienen el poder para pecar. Y ellos están más exentos a pecar. Todos nosotros necesitamos. Y déjeme terminar así. Conclusión. Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios. Espera, ¿qué dice acá? ¿Teme a Dios o ama a Dios? Dice teme. No dice ama. Y guarda sus mandamientos. Porque Dios es misericordioso y clemente. Pero Él es justo y da a cada uno según su obra. Y eso fue lo que Él escribió. Porque esto es el todo del hombre. Espere, el hombre más sabio de la tierra dice, su proverbio no existe uno mayor. Dice, porque eso es el todo del hombre. Diga conmigo, temer a Jehová es el todo del hombre. Señor, dame sabiduría para temerte y amarte. Entonces dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todos vamos a ser juzgados y vamos a ser determinados si vivimos o no sabiamente. Permite que Dios obre en tu vida. Sé sabia mujer, sé sabio hombre. ¿Y sabes por qué me gusta esta conclusión? Porque Dios dice, el que quiera sabiduría, pídasela a Dios y se le dará gratuitamente y con abundancia. Dios dice, te regalo, solo pedime.
solo pedime. ¿Alguien quiere sabiduría? Yo quiero sabiduría. Padre, aquellos que nos escuchan por las redes, por los canales de YouTube, Facebook, Instagram, bendícelos. Danos sabiduría. Da sabiduría a tu pueblo. Enséñanos a hacer las cosas correctas, no erradas. Las cosas que son buenas, agradables y perfectas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, no solo quiero, necesito sabiduría. Dame sabiduría. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.